Estos son probablemente los días más peligrosos de nuestra vida. Ya estamos en las primeras etapas, si no es que ya en la Tercera Guerra Mundial. Durante los últimos 3 años, ha habido un hombre que no deja de hablar sobre armas nucleares. El expresidente ruso Dmitry Medvedev, conocido belicista. Cada 2 semanas, se mete a X o Telegram para amenazar a medio mundo con la aniquilación nuclear. Hasta ahora, a nadie le ha importado porque Medvedev es irrelevante. Al menos así era hasta principios de este mes, cuando Medvedev finalmente llamó la atención de alguien que en realidad ama el drama tanto como él, Donald Trump. De pronto, todo se volvió muy serio. Después de que Medvedev hiciera sus amenazas habituales, Trump lo criticó públicamente, llamándolo, y cito, el fracasado expresidente de Rusia, diciéndole que cuide sus palabras, porque estaba entrando en un territorio muy peligroso. Ahora, eso debería haber terminado ahí mismo. Trump lo ridiculizó e Internet se burló, pero Medvedev se sintió aludido, así que volvió de inmediato a Telegram y lanzó una pequeña amenaza. Le mencionó a Trump su programa favorito, The Walking Dead, y le habló de la mano muerta de Rusia. Ahora, si no sabes qué es la mano muerta, es un legendario sistema apocalíptico de la era soviética, una red de comando automática que utiliza sensores de presión y sísmicos para detectar y lanzar automáticamente todo el arsenal nuclear de Rusia. Si el liderazgo soviético fuera eliminado en un ataque sorpresa, sí, así es, no se necesitaría intervención humana. Aunque murieran todos los encargados, los misiles nucleares rusos se lanzarían igual, asegurando la destrucción mutua. Trump obviamente no estaba contento con esta amenaza, así que el 1 de agosto anunció públicamente que estaba moviendo 2 submarinos nucleares balísticos estadounidenses más cerca de las aguas rusas. Por si acaso, las declaraciones tontas e incendiarias de Medvedev son algo más que simples palabras. Así terminamos, al borde de una guerra nuclear. Piensa lo inusual que es esto. Por un momento, los submarinos nucleares de Estados Unidos patrullan en secreto todo el año. Ya tienen a Rusia cubierta. Nadie anuncia el destino de estos submarinos. Eso arruinaría el propósito. Trump sabía lo que hacía. Fue una amenaza estratégica, diciéndole a Medvedev ante todos, cierra la boca antes de que yo la cierre. 3 días después del despliegue de submarinos de Trump, el Kremlin anunció que dejaría de respetar un tratado nuclear vigente desde 1987, el Tratado Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Culparon a Occidente, diciendo que Estados Unidos y sus aliados representaban una amenaza directa para la seguridad rusa. Este tratado, Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, fue realmente algo muy importante cuando sucedió. Probablemente uno de los mayores éxitos en la historia del desarme nuclear, aunque casi nadie habla de ello hoy en día. A principios de los años 80, Europa era un lugar aterrador. La Unión Soviética desplegó cientos de misiles nucleares SS-20 capaces de destruir ciudades en toda Europa. En minutos, la OTAN puso misiles Pershing II estadounidenses en Alemania y otros sitios. Fue un enfrentamiento aterrador y provocó algunas de las protestas antinucleares más grandes de la historia. Millones salieron a las calles en Europa occidental, temiendo que su continente fuera la primera víctima de la locura nuclear. En 1987, tras años de negociaciones, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev firmaron el Tratado Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Fue el primer tratado de armas nucleares que realmente prohibió toda una categoría de misiles, como las armas lanzadas desde tierra, con alcances entre 500 y 5.500 kilómetros. Ambos bandos realmente permitieron que los inspectores visitaran las bases del otro. Contaron ojivas y destruyeron cientos de misiles frente a los demás. En la Guerra Fría, esto fue casi un milagro. Para 2019, el Tratado Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio casi había colapsado. Estados Unidos se retiró y acusó a Rusia de violar el tratado construyendo misiles prohibidos. Aún así, Rusia había insistido en que no desplegaría estos misiles prohibidos a menos que Estados Unidos lo hiciera primero. Bueno, avancemos hasta ahora. Esa promesa acaba de ser tirada por la ventana. Medvedev no perdió tiempo en presumir en Telegram, llamándolo la nueva realidad y prometiendo más acciones. ¿Pero qué más acciones? Realísticamente, Rusia podría colocar más misiles cerca de las fronteras de la OTAN, pero nada de eso importa, porque el punto central de este video, lo que estás a punto de ver claramente por ti mismo, es que Vladimir Putin nunca puede usar un arma nuclear. Fíjate, no dije que no lo hará o que no debería, me refiero a que, literalmente, no puede. Ahora, eso probablemente suena demasiado bueno, o tal vez demasiado atrevido para ser verdad, pero créeme, quédate conmigo. Y al final de este video, verás lo corrompido, deteriorado y vacío que realmente se ha vuelto el arsenal nuclear de Rusia. Ahora, hablemos de una escalada dramática entre Estados Unidos y Rusia.
Rusia estaba tan paranoica de que Estados Unidos fuera a lanzar un ataque nuclear preventivo en su contra que creó un sistema de mano muerta. Y Medvedev dijo, y cito, que Trump recuerde lo peligroso que es una mano muerta. El presidente Trump afirma que ordenó desplegar 2 submarinos nucleares estadounidenses en respuesta a amenazas del expresidente ruso Dmitry Medvedev. Nadie realmente sabe si la llamada mano muerta sigue funcionando hoy en día, o incluso si alguna vez funcionó realmente como se pretendía. Algo es seguro, existió en algún momento, y eso ya es bastante aterrador. El sistema perímetro, construido por los soviéticos en los años 80, surgió cuando la paranoia entre Moscú y Washington estaba en su punto máximo. Imagina un escenario donde misiles nucleares estadounidenses atacan Rusia primero, eliminando completamente al liderazgo soviético en Moscú, destruyendo los puestos de mando militar y cortando todos los canales de comunicación. Básicamente, la peor situación imaginable, donde no queda ningún comandante humano vivo para lanzar un contraataque. Ahí es donde Perímetro actuaría, usando sensores en toda la Unión Soviética, dispositivos que medían radiación, actividad sísmica por explosiones nucleares y cambios en la presión atmosférica. Podía detectar automáticamente si un ataque nuclear había impactado territorio soviético, y si esos sensores confirmaban lo peor y la comunicación dentro del mando militar soviético se perdía por completo. Perímetro autorizaría el lanzamiento automático de todos los misiles nucleares restantes, sin aprobación o intervención humana. Si Estados Unidos eliminaba a los líderes soviéticos, la mano muerta garantizaría una respuesta soviética desde la tumba. Ahora, sinceramente, la mano muerta podría ser el elemento de disuasión nuclear más efectivo que alguien haya construido jamás. Sin embargo, se mantuvo tan increíblemente en secreto que cuando la Unión Soviética finalmente colapsó en 1991, la inteligencia occidental aún no podía decir con certeza si esto realmente existía. Si solo era un farol soviético para asustarlos, no fue hasta los 90 y principios de los 2000 que exmilitares soviéticos empezaron a hablar del tema. Según ellos, la mano muerta era real, y hasta finales de los 2000 seguía operativa. El problema es que nadie fuera de ese círculo interno sabe exactamente cómo funciona, si es completamente automática o si todavía hay algún pobre desgraciado que tiene que aprobar el lanzamiento final. De cualquier manera, es aterrador que un sistema informático de la era de la Guerra Fría pueda tener el poder de acabar con el mundo. Máquinas así no deben ser malvadas, solo pueden estar equivocadas. Con solo una falla, un sensor descompuesto, una mala lectura, podría decidir que los misiles ya están en el aire. Entonces todavía funciona en 2025, en su mayoría no. Pero incluso si lo hace, probablemente no sea la máquina apocalíptica todopoderosa que Medvedev dice que es, si realmente sigue siendo completamente automática. Ese es un gran riesgo para Rusia. Depender de sensores y sistemas de control viejos que pueden fallar en cualquier momento. Además, el objetivo principal de un sistema apocalíptico era asegurarse de que tus enemigos supieran que atacarte significa que ellos también caerán. Uno de sus diseñadores, Vladimir Yaninich, incluso explicó que el sistema fue construido para ralentizar las cosas. Servía de freno ante falsas alarmas y decisiones impulsivas. Sin él, los líderes soviéticos pudieron haber lanzado todos sus misiles por miedo. Si detectaban señales de un ataque enemigo, reales o falsas, activaban la mano muerta. Sabían que aunque el primer ataque enemigo los matara, el sistema aún respondería. Eso les permitía esperar y confirmar si había un ataque real, evitando responder solo por una advertencia y causar una guerra accidental. ¿Alguien cree que Rusia confiaría hoy en un sistema automatizado de hace 40 años para decidir el destino del planeta? Por supuesto que no. La tecnología envejece y los sensores fallan. Si la mano muerta aún existe, todas las fuentes dicen que probablemente está desactivada. El liderazgo ruso solo lo reactivaría si realmente cree que su supervivencia está en peligro. E incluso entonces, informes más recientes sugieren que probablemente todavía sea un ser humano quien tenga que aprobar cualquier lanzamiento final, solo para evitar un accidente catastrófico de una máquina antigua. Saltando a conclusiones, sí, Medvedev quisiera que creyeras que Rusia es esta máquina de venganza nuclear invencible e imparable, pero en realidad no lo es. Las probabilidades de que Rusia realmente inicie una guerra nuclear son casi tan cercanas a cero como se puede sin ser cero. En la historia, las armas nucleares solo se usaron 2 veces en guerra, ambas por Estados Unidos en 1945 en Hiroshima y Nagasaki. Esas 2 bombas mataron a más de 100,000 personas al instante y cambiaron el mundo para siempre. Desde entonces, hemos vivido no solo con el conocimiento de lo que pueden hacer las armas nucleares, sino también con el miedo de lo que desataría volver a usarlas. En 80 años, el mundo ha vivido guerras, crisis y situaciones donde países nucleares casi causan desastres.
Las ojivas nunca han dejado sus silos o búnkeres. ¿Por qué? La gran razón es la destrucción mutua asegurada. El entendimiento de que cualquier ataque nuclear será respondido con un contraataque igual de devastador, lo que lo convierte en un suicidio para el atacante. Eso es importante, pero la destrucción mutua asegurada no lo explica todo. En ocasiones, un bando tenía armas nucleares y el otro no, pero aún así no usaron esas armas. La guerra en Ucrania continúa. Putin podría usar un arma nuclear táctica, pero Ucrania no tiene cómo responder con armas nucleares. Estados Unidos y la OTAN podrían optar por no responder con armas nucleares para evitar una escalada. Sin embargo, Putin aún no ha cruzado esa línea. Eso se debe a algo llamado el tabú nuclear, una barrera moral, estratégica y práctica que se ha formado contra el uso de estas armas. Es una línea que, al cruzarse, nadie sabe qué pasará. Incluso los oficiales comunes y los dictadores más despiadados dudan en romperlo primero. El ejemplo más claro es el incidente de Petrov. Una noche de septiembre de 1983, un búnker soviético de alerta temprana enloqueció repentinamente. Las computadoras informaron que Estados Unidos lanzó un misil nuclear y luego varios más hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, según el protocolo soviético. Lo primero que había que hacer era notificar de inmediato a la alta dirección para que pudieran considerar un ataque de represalia. Pero el teniente coronel Stanislav Petrov, oficial a cargo esa noche, sospechó que algo no estaba bien. El sistema de alerta era nuevo, y la idea de que Estados Unidos iniciara una guerra nuclear con pocos misiles, en vez de un ataque masivo, no tenía sentido. Así que Petrov confió en su instinto en lugar de alertar a los líderes y potencialmente desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Lo reportó como una falsa alarma. Esperó con el corazón latiendo fuerte para ver si el radar confirmaba el ataque, pero no llegó nada. Fue una falsa alarma. La luz solar reflejada en las nubes engañó a un satélite que creyó que se acercaban misiles. La decisión de Petrov impidió que la Unión Soviética lanzara por error un ataque nuclear contra Estados Unidos. Después Petrov restó importancia y dijo que solo hacía su trabajo. Pero en realidad, él rompió conscientemente el estricto protocolo militar porque su intuición le decía que algo no estaba bien. Las autoridades soviéticas lo reprendieron oficialmente. En el fondo, incluso ellos sabían que su país y quizá el mundo seguían vivos, porque Petrov confió en su criterio sobre una máquina. 21 años antes del incidente de Petrov hubo otro momento crucial durante la crisis de los misiles en Cuba. Era octubre de 1962. Un submarino soviético, B-59, estaba sumergido cerca de Cuba, muy cerca de la línea de bloqueo naval de Estados Unidos. Los estadounidenses, ignorando la capacidad nuclear del submarino, lanzaron cargas de profundidad no letales como advertencia para forzarlo a salir a la superficie. Pero la tripulación soviética no lo sabía. Además, las condiciones dentro del B-59 ya eran miserables. El submarino llevaba días bajo el agua, soportando calor, falta de aire fresco y sin comunicación con Moscú, sin saber qué ocurría en la superficie. El capitán, temiendo que la guerra ya hubiera comenzado en la superficie, decidió armar el arma especial del submarino, un torpedo con cabeza nuclear. Por protocolo naval soviético, 3 altos mandos debían aprobar antes de lanzar un arma nuclear: el capitán, el oficial político y Vasily Ajapov, comandante de la flotilla, quien estaba a bordo ese día. Al ordenar preparar el torpedo nuclear, el oficial político estuvo de acuerdo de inmediato. Eso era 2 de 3 votos, faltaba un voto más de Ajapov. El arma nuclear iba a lanzarse a la flota estadounidense, pero Ajapov se negó. Se desató una discusión en la sala de control, estrecha y sofocante. Ajapov se mantuvo firme. Al final, su decisión prevaleció. El torpedo nunca fue lanzado. Cuando el B-59 finalmente salió a la superficie y recuperó el contacto, la tripulación supo que no había ninguna guerra. Pero si ese torpedo hubiera dado en un destructor estadounidense, Estados Unidos casi con toda seguridad habría respondido con cargas de profundidad nucleares o incluso ataques estratégicos. Y así Moscú tal vez habría respondido igual. Ese día, Ajapov pudo salvar cientos de millones de vidas. Más tarde sería reconocido como el hombre que salvó al mundo, al igual que Stanislav Petrov lo sería 2 décadas después. Ambos incidentes, Ajapov en el 62 y Petrov en el 83, lo demuestran. Cuando se trata de armas nucleares, tanto los rusos como los estadounidenses han mostrado una extrema renuencia a usarlas realmente, incluso en momentos en que las reglas de enfrentamiento podrían haberlo permitido. Algunos dirán que esos oficiales eran sensatos. Pero, ¿y si Putin quisiera iniciar una guerra nuclear intencionalmente? Bueno, la historia en realidad también tiene una muy buena respuesta a esa pregunta. Tras el bombardeo nuclear de 1945, ningún estado nuclear ha usado otra bomba nuclear, ni siquiera en situaciones donde estaban perdiendo gravemente. Tomemos la guerra de Corea como ejemplo.
A fines de 1950, ofensivas chinas hicieron retroceder a fuerzas de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas. Algunos generales estadounidenses instaron al presidente Eisenhower a autorizar el uso de un arma nuclear táctica contra objetivos chinos y norcoreanos para recuperar el control de la guerra, pero Eisenhower se negó. Para entonces, la Unión Soviética ya tenía armas nucleares y Eisenhower sabía que usarlas, aunque fueran pequeñas, podía escalar a la Tercera Guerra Mundial. A pesar de gran presión, Estados Unidos nunca cruzó esa línea. Después vino Vietnam. El ejército estadounidense estuvo atrapado durante años en un conflicto interminable, perdiendo miles de soldados y millones de dólares contra un enemigo que parecía invencible. Algunos estrategas argumentaron a favor de usar pequeños ataques nucleares tácticos, tal vez golpeando rutas de suministro críticas como la ruta Ho Chi Minh o bases norvietnamitas fortificadas. Pero la sugerencia era moralmente repulsiva y políticamente impensable. Ningún presidente, demócrata ni republicano, lo consideró seriamente. Incluso los soviéticos sufrieron grandes pérdidas durante su invasión a Afganistán en los años 80. Miles de soldados muertos o heridos luchaban contra guerrilleros ocultos en las montañas. Aunque estaban desesperados, nunca consideraron usar armas nucleares. Gran Bretaña tenía armas nucleares en la Guerra de las Malvinas de 1982. Algunos barcos iban al Atlántico Sur. Pero, ¿alguien creyó que usarían armas nucleares contra Argentina? Probablemente no. Por último, Israel, un país que a menudo está rodeado de enemigos. En la Guerra de Yom Kippur de 1973, Israel fue atacado por varias naciones árabes y estuvo a punto de perderlo todo. Israel posee un arsenal nuclear secreto, nunca confirmado oficialmente, destinado a amenazas existenciales como esta, pero nunca ha usado esas armas. ¿Pero por qué no? Porque existe una regla no escrita, no dicha. Nunca seas el primero en romper el tabú nuclear. Al disparar el primer tiro nuclear, abres la caja de Pandora y entras en un mundo donde todo se permite, la represalia es inevitable y la escalada imparable. ¿Y qué hay de Putin? ¿Es él quien finalmente se atreve a cruzar esa línea? Probablemente no. Al menos, no hasta que él mismo se sienta acorralado o la existencia misma de Rusia se sienta realmente amenazada. Ninguno de esos escenarios ha ocurrido todavía. Putin tuvo varias oportunidades en 2022, cuando sus tropas quedaron atascadas fuera de Kiev y sufrieron grandes pérdidas. Analistas creían que podría usar un arma nuclear táctica para intimidar a Ucrania y forzar su rendición. Eso no pasó. Creyeron que cruzaría esa línea en 2023, luego en 2024 y ahora es 2025. Claro, Putin y su círculo cercano han lanzado docenas, si no es que cientos, de amenazas nucleares veladas, pero amenazas es todo lo que siempre han sido. Hasta ahora, Putin usa amenazas nucleares como arma psicológica, no real. Las amenazas nucleares de Putin tuvieron efecto, al menos al inicio. A inicios de 2022, el ruido nuclear de Putin volvió a la OTAN más cautelosa sobre lo que enviaba a Ucrania. Ciertas armas, como misiles de largo alcance o tanques fabricados en Occidente, se mantuvieron fuera de consideración. Al principio, los líderes evitaron riesgos para no provocar que Moscú escalara el conflicto. Con el paso de los meses y sin que Putin cumpliera sus amenazas, estas perdieron fuerza. Entre más repetía sin actuar, menos atención recibía. En 2023 y 2024, Occidente superó su vacilación inicial. Los sistemas de cohetes HIMARS, las defensas aéreas Patriot, los tanques Leopard e incluso las discusiones sobre aviones de combate y ataques con armas de largo alcance se volvieron públicas y sin disculpas. Las líneas rojas de Putin se cruzaron sin consecuencias. Occidente llamó su farol y solo pudo quejarse. Como resultado, su carta nuclear perdió gran parte de su valor porque, la jugó de más, y esto vale la pena repetirlo. El único escenario realista en el que se consideraría seriamente el uso nuclear es si el Kremlin creyera que su supervivencia estaba a punto de terminar. Eso significa algo extremo, como fuerzas de la OTAN marchando hacia Moscú, el liderazgo siendo derrocado o el Estado ruso colapsando por completo, porque entonces no tendrían nada que perder. El régimen de Putin aún no está en esa situación. Hasta ahora, hemos visto por qué probablemente Rusia no usará armas nucleares, pero recuerda, este video trata sobre por qué Rusia nunca puede usarlas. Incluso si Putin realmente quisiera, la mayoría de la gente asume naturalmente que, por supuesto que puede. Rusia posee miles de ojivas nucleares y las usaría si Putin lo ordena. Pero aquí está el asunto. Solo porque un arma esté en un arsenal no significa que realmente funcione. Existen barreras prácticas, técnicas y organizacionales que hacen que el acto de lanzar un ataque nuclear sea mucho más complejo. El arsenal nuclear ruso actual dista mucho de ser la máquina mortal y eficiente que fue el de la Unión Soviética en los años 80.
Décadas de colapso económico, corrupción generalizada, equipos envejecidos y mantenimiento descuidado han dejado el arsenal nuclear ruso en un estado cuestionable. Si Vladimir Putin ordenara un lanzamiento nuclear masivo mañana, sería muy probable. Una cantidad significativa de esos misiles ni siquiera saldría de sus hilos, mucho menos llegarían a sus objetivos. Sé que es una afirmación fuerte, pero hay razones para creerlo. Rusia tiene oficialmente el mayor arsenal nuclear del mundo. A mediados de la década de 2020, Rusia afirma tener alrededor de 5.977 ojivas nucleares, en comparación con aproximadamente 5.500 de Estados Unidos. Pero las ojivas nucleares no están hechas para durar para siempre. Cada tipo de ojiva tiene su propia vida útil y fecha de caducidad. Están hechas de explosivos, componentes radiactivos y electrónicos sensibles, que se degradan si no reciben mantenimiento constante y cuidadoso. El arsenal nuclear de Rusia está compuesto principalmente por dos tipos de bombas de hidrógeno, las bombas más antiguas de la era soviética y las más nuevas, modernizadas. Ambas bombas funcionan en dos etapas principales. La etapa primaria es solo una bomba atómica común hecha de plutonio 239 o a veces de uranio 235. Al detonar, divide átomos mediante fisión, generando una explosión muy caliente y poderosa en instantes. Luego viene la explosión principal, la etapa secundaria. Esta parte contiene isótopos especiales de hidrógeno, principalmente litio 6 deuteruro y tritio. Estos materiales suelen ser estables e inofensivos por sí solos. Cuando el intenso calor y presión de la explosión de la primera etapa los impacta, ocurre la fusión, es decir, sus átomos se unen. Las reacciones de fusión liberan mucha más energía que las de fisión. Así que cuando inicia la fusión en la segunda etapa, la explosión se vuelve cientos o miles de veces más potente que la de fisión original. Ahora sigue el mantenimiento. La etapa primaria se basa en un núcleo fisible. Generalmente, el plutonio 239 y a veces el uranio 235 son materiales de vida útil muy estable. El plutonio 239 tiene una vida media de 24.000 años y el uranio 235 de 700 millones. Desde el punto de vista de la desintegración radiactiva, el combustible de esa primera explosión de fisión durará más que cualquier persona viva y seguirá siendo de calidad militar tras la desaparición de nuestra civilización. Eso no aplica en la segunda etapa. Principalmente contiene deuteruro de litio 6 y una cantidad medida de gas tritio. El deuteruro de litio 6 es un sólido y se conserva durante décadas sin problema. El tritio solo vive 12.3 años. En 12 años, la mitad se desintegrará en helio 3 que absorbe neutrones y sabotea la reacción principal de fusión. Por eso las ojivas termonucleares requieren recargas frecuentes de tritio. Si dejas que el tritio se desintegre sin reemplazarlo, la potencia de la ojiva disminuiría significativamente. En el peor de los casos, la segunda etapa de la ojiva podría fallar por completo, convirtiendo la bomba mortal en un fracaso. Pero cambiar el tritio es costoso y difícil. Producir tritio requiere reactores nucleares especializados o aceleradores de partículas de alta potencia, ambas tecnologías extremadamente complicadas y costosas. Actualmente, el tritio cuesta unos $30.000 o más por gramo. Mantener miles de ojivas se vuelve una pesadilla logística y una gran carga financiera, incluso para una superpotencia. Aparte del tritio, hay toda una lista de otros componentes de los que preocuparse, como circuitos de disparo, detonadores, baterías especializadas, sensores sensibles y a veces, incluso, pequeños radares internos. Las ojivas nucleares son como autos de alto rendimiento. No puedes simplemente dejarlas en el garaje durante 40 años y esperar que arranquen y ganen una carrera. Requieren mantenimiento y mucho cuidado. Estados Unidos lo sabe muy bien y gasta enormes sumas de dinero en el mantenimiento. Entre 2021 y 2030, Estados Unidos destinó unos 142.000 millones solo para mantener y modernizar su arsenal nuclear. Incluye construir nuevas instalaciones para componentes críticos de plutonio, fabricar núcleos, renovar explosivos, reemplazar tritio y modernizar la electrónica sensible. Estados Unidos trata sus ojivas como joyas de la corona, pero ¿podemos decir con confianza que Rusia hace lo mismo? Realmente no lo creo. La economía rusa era similar a la de Italia antes de la guerra en Ucrania. Su presupuesto militar es solo una fracción del de Estados Unidos y debe cubrir muchas áreas. Aunque Rusia ciertamente ha intentado mantener sus fuerzas nucleares como una prioridad, la magnitud de la tarea, mantener más de 4.000 ojivas listas, es abrumadora, por decirlo menos. Te sorprendería saber que el arsenal nuclear ruso actual es solo una 1/15 parte de lo que fue en el apogeo soviético, cuando tenían más de 40.000 armas nucleares. Se redujo drásticamente.
No fue por tratados de desarme, sino porque la economía rusa simplemente ya no podía costear el mantenimiento de una infraestructura tan masiva. Incluso funcionarios rusos admitieron que muchas ojivas de la Guerra Fría se desmantelaron porque superaron su vida útil. Por la historia de corrupción, robo y mal mantenimiento en Rusia, es probable que su infraestructura nuclear esté igual o peor abandonada. Hablando de manera realista, la corrupción es una de las principales razones por las que la guerra de Rusia en Ucrania ha salido tan desastrosamente mal. Desde el primer día, los soldados rusos han muerto sentados impotentes dentro de tanques, que de repente se descompusieron en medio de la batalla. ¿Por qué? Porque sus oficiales robaron y vendieron en secreto el diésel destinado a ellos. Las tropas fueron al combate con raciones caducadas y sin chalecos, ya que los comandantes desviaban fondos del presupuesto militar. Muchos componentes de misiles de alta gama eran falsos o defectuosos, porque las fábricas usaban electrónicos baratos y piratas para quedarse con el dinero del gobierno. En algunos casos, los soldados rusos literalmente tuvieron que comprar su propio equipo o depender de donaciones de sus familias solo para sobrevivir en las líneas del frente. Equipo que el ejército supuestamente ya había pagado. Incluso ha habido informes de oficiales del ejército vendiendo piezas nuevas de vehículos en línea, mientras que vehículos blindados que fácilmente podrían haberse reparado permanecían inútiles y abandonados. Por esto, las tropas rusas avanzaban a pie, expuestas y vulnerables, lo que causaba más bajas. También se trata de la mentalidad. ¿Dónde trazan la línea los oficiales rusos corruptos? Si las tropas de primera línea de Rusia, conocidas por entrar en combate, sufrían robos, estafas y corrupción, si esto es tan extremo, ¿por qué asumir que las unidades nucleares, que podrían no usarse por décadas, serían inmunes? No puedes vender bombas nucleares en el mercado negro, pero sí quedarte con el dinero. Ese dinero era para mantenimiento, recarga de tritio y mejoras. Pero la corrupción probablemente sea lo último de lo que Rusia debería preocuparse cuando se trata de su arsenal nuclear. La lista de problemas más importantes que eso es enorme. La falta de fondos, el envejecimiento laboral, la pérdida de experiencia y una cultura de mínimo esfuerzo son más dañinas a largo plazo. La mayoría de los principales científicos e ingenieros nucleares soviéticos ya se han retirado o fallecido. Muchos jóvenes especialistas que debían reemplazarlos optaron por trabajos mejor pagados o emigraron de Rusia. Aquellos que se quedaron ahora trabajan bajo condiciones sumamente difíciles, obligados a tomar atajos y arreglárselas con recursos cada vez más escasos y conocimientos limitados. Estados Unidos, sin desarrollar una ojiva nuclear nueva desde 1991, sigue invirtiendo mucho en simulaciones, inspecciones y reportes para asegurar el funcionamiento de las antiguas. Rusia no ha probado un arma nuclear físicamente desde 1990. Desde entonces, todo lo que han hecho y afirmado sobre preparación y confiabilidad se basa solo en modelos por computadora, suposiciones teóricas y el mantenimiento que hayan realizado. Aunque Putin confíe en las nuevas armas nucleares rusas, hay razones para creer que serían inútiles. Por ejemplo, el torpedo nuclear Poseidón, una de las superarmas de Putin que presume en sus discursos. Se supone que debe entregar una enorme carga nuclear y crear tsunamis radiactivos para devastar costas enteras. Suena aterrador, ¿verdad? Pero informes independientes indican que el Poseidón ha fallado en pruebas recientes. O el sistema de guía falló, o la propulsión no funcionó. De cualquier manera, no cumplió como se prometió. Si Rusia ni siquiera puede hacer que un proyecto insignia como el Poseidón funcione de manera confiable, ¿qué tanta confianza podemos tener en eso? Miles de ojivas nucleares almacenadas desde la Guerra Fría están en perfectas condiciones de funcionamiento. Aunque Rusia quisiera usar una o dos armas nucleares tácticas en Ucrania, Putin debe estar seguro de que esas ojivas funcionarán como espera. Imagina el escenario. Si no funcionaran, la humillación y las consecuencias estratégicas serían catastróficas. Putin habría roto el tabú nuclear global prácticamente sin obtener nada a cambio, invitando a una condena internacional como nunca antes se había visto. Militarmente, no ganaría nada y un fracaso mostraría el arsenal nuclear ruso como poco confiable, debilitando su efecto disuasorio. Las naciones occidentales, al darse cuenta de que las armas nucleares de Rusia podrían ni siquiera funcionar, se sentirían mucho menos intimidadas. El principal recurso de Putin, el temor a las armas nucleares rusas, se perdería por completo. Simplemente no puede permitirse ese riesgo. Si Putin tiene la menor duda sobre la fiabilidad, y sinceramente debería tenerla. Si sus servicios de inteligencia y científicos nucleares son honestos, la escalada nuclear es menos probable. Por otro lado, si Putin estuviera completamente seguro de que al menos una pequeña cantidad de sus ojivas estaban perfectamente mantenidas y garantizadas para funcionar, esas pocas ojivas se reservarían para los objetivos más críticos y de mayor prioridad.
Como Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, el siguiente problema es el sistema de lanzamiento nuclear. Aunque las ojivas funcionen perfectamente, eso es solo la mitad de la batalla. El misil, encargado de transportar la bomba nuclear en su viaje final, debe funcionar perfectamente. Si el misil falla, explota antes de tiempo o se desvía completamente de su curso, incluso la ojiva nuclear mejor mantenida se vuelve inútil. Y con las recientes pruebas de misiles de Rusia, esa parte tampoco pinta bien. En 2024, Rusia intentó varias veces, sin éxito, probar sus sistemas clave de entrega nuclear. Informes independientes señalan que desde mediados de 2024, Rusia ha tenido al menos 6 pruebas fallidas, involucrando armas nucleares de alto perfil, incluyendo el torpedo nuclear Poseidón y el misil balístico lanzado desde submarino Bulava. El Bulava es un ejemplo perfecto. Esta arma fue creada para los submarinos nucleares BORAI de Rusia, pero su desarrollo ha sido problemático desde el inicio. A inicios de los 2000, el Bulava falló varias veces en pruebas, con problemas desde navegación hasta fallos en el lanzamiento. Eventualmente, Rusia lo declaró operativo, pero incluso ahora, después de más de una maldita década, el Bulava sigue fallando en las pruebas. También está el SR-28 Sarmat, el misil balístico que Putin describió como un arma imparable, capaz de portar más de 10 ojivas nucleares y evadir cualquier defensa antimisiles. Se suponía que el Sarmat estaría operativo desde 2018, pero ha estado plagado continuamente de retrasos, problemas técnicos y repetidos fracasos en las pruebas. En febrero de 2023, durante la visita sorpresa del presidente Biden a Kiev, Rusia intentó probar el Sarmat para demostrar poder, pero el misil falló vergonzosamente. Luego, en septiembre de 2024, ocurrió uno de los episodios más humillantes hasta ahora. En una prueba en el cosmódromo de Plesetsk, el Sarmat explotó en su silo durante el lanzamiento, dejando un cráter de unos 60 metros de ancho. Probablemente fue la cuarta falla seguida en las pruebas del Sarmat, así que ahí lo tienes. Incluso si las ojivas de Rusia de alguna manera siguen intactas y listas para usarse, el siguiente eslabón débil en la cadena es el propio sistema de lanzamiento. Si los misiles nuevos fallan, Putin confía en que los viejos aún sirven. Los misiles balísticos intercontinentales SS-18 Voboda, desplegados por primera vez en los años 80, y los misiles SS-19 Stiletto, nunca fueron diseñados para durar tanto tiempo. Ambos superaron su vida útil hace décadas, pero Rusia la sigue extendiendo casi mágicamente. También está la flota móvil Rodé, como el Topol y su primo más reciente, el Yars. Estos dependen de combustible sólido para cohetes, el cual envejece de manera muy poco tolerante durante años de almacenamiento, especialmente con los cambios extremos de temperatura estacionales en Rusia. Ese propelente sólido puede formar grietas microscópicas al encenderse. Esas grietas pueden provocar combustión desigual, empuje inestable, ruptura en vuelo o falla catastrófica. Segundos tras el lanzamiento, incluso el misil de crucero nuclear Burevestnik, el arma más preciada de próxima generación de Putin, ha presentado fallas graves. Este misil tiene un reactor nuclear en miniatura, lo que le da un alcance ilimitado que puede alcanzar cualquier punto del planeta desde cualquier lugar. En 2019, un prototipo de Burevestnik explotó durante una recuperación, provocando una fuga de radiación que mató a varios científicos líderes de armas de Rusia. El proyecto no ha sido cancelado, pero claramente no está ni cerca de una etapa en la que Rusia pueda producir en masa cientos y mucho menos miles de ellos. Luego está el Jinsal, un misil hipersónico que, según Putin, ningún sistema de defensa actual puede interceptar. Pero en 2023, el sistema de defensa de misiles Patriot, fabricado en Estados Unidos, interceptó con éxito varios misiles Jinsal en Ucrania. Tras lo discutido, consideremos un escenario hipotético. Supongamos que Putin, contra todo pronóstico y lógica, decide usar un arma nuclear. Quizá disparos de advertencia al océano, un ataque táctico en zona desierta o, en el peor caso, un blanco militar en Ucrania. ¿Qué tan seguro puede estar realmente de que tendría éxito? Realísticamente, no muy seguro en absoluto. Imagina que Putin ordena lanzar 10 misiles nucleares mañana, dado los problemas técnicos de Rusia. Tal vez solo 5 realmente despeguen, y de esos quizás solo 3 detonen correctamente. Eso está lejos de ser un ataque efectivo. Es una humillación a escala global, y sería aún peor si Putin ordena solo un misil y falla por completo. Básicamente, se colgó un enorme letrero de payaso alrededor del cuello para que todo el mundo lo vea. No olvidemos que sistemas autoritarios como Rusia suelen ocultar malas noticias a sus líderes. Nadie quiere ser el mensajero que le trae verdades desagradables a un dictador.
Así que los problemas tienden a quedarse ocultos o a barrerse bajo la alfombra. Vimos esto en la invasión a Ucrania, cómo Putin fue gravemente engañado por sus propios generales y funcionarios de inteligencia sobre lo rápido y fácil que se ganaría la guerra. Sin embargo, si los generales le dicen que sí, que todo está en orden, camarada, y mientras tanto están cruzando los dedos detrás de la espalda, eso es peligroso, especialmente con armas nucleares. Al final, todo depende de lo que Putin quiera. Existe una idea errónea común de que dictadores como Putin o Xi Jinping pueden simplemente presionar un solo gran botón rojo y automáticamente salen los misiles nucleares. En realidad no es así. Lanzar un arma nuclear, incluso en el sistema autoritario de Rusia, es mucho más complicado de lo que la mayoría cree. Participan varias personas, distintos niveles de autorización y pasos coordinados. Putin, aunque parezca poderoso, no puede hacerlo solo. El presidente ruso siempre lleva un maletín nuclear especial llamado Chekat. Permite a Putin enviar códigos nucleares e instrucciones directas al centro de mando ruso. Incluso el presidente de Estados Unidos tiene un maletín similar llamado Nuclear Football, que funciona casi igual. Además de Putin, otros dos altos funcionarios, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor General, el general Valery Gerasimov, también llevan un maletín con ellos. Para iniciar realmente un ataque nuclear, al menos dos de estas tres personas deben coordinarse e ingresar sus códigos de autorización simultáneamente. Putin puede autorizar, pero necesita el acuerdo de otro alto funcionario para lanzar un ataque nuclear. Siendo realistas, un ataque a gran escala requeriría la aprobación de los tres funcionarios. Tras la autorización de los altos líderes, la orden se envía al Mando Militar Central de Rusia, conocido como sistema Kazbek. Desde ahí, las órdenes se envían de forma segura a las unidades de lanzamiento de misiles, ya sea que se trate de tripulaciones de silos de misiles balísticos intercontinentales, misil balístico intercontinental, en lo profundo de Siberia, tripulaciones de submarinos ocultos bajo el océano Ártico o escuadrones de bombarderos ubicados en bases aéreas estratégicas. En cada una de estas unidades, decenas de oficiales y soldados entrenados participan en la implementación de la orden. Las ojivas requieren montaje, los misiles cargarse, fijar coordenadas, ingresar códigos y girar llaves, entre otros pasos. Docenas de generales, coroneles y oficiales deben estar de acuerdo, así que el ataque. No son robots que sigan órdenes ciegamente. Son seres humanos, cada uno con familias, hijos y vidas propias. Varios altos mandos tienen hijos viviendo en Moscú o estudiando en el extranjero, y ninguno de ellos quiere ver a sus seres queridos incinerados, ni que sus nombres queden escritos en los libros de historia como asesinos en masa. ¿Quién desató el Armagedón nuclear? Si llegara una orden de ataque nuclear y alguien en la cadena dijera que en ese momento sería un héroe instantáneamente. Para otros en la cadena, que también creen en secreto que la orden es una locura pero temen hablar primero, la historia lo ha demostrado con figuras como Stanislav Petrov y Vasily Ajapov, según Christo Grosev de Bellingcat. Si incluso uno de los otros dos altos funcionarios, ya sea el ministro de Defensa Sergei Shoigu o el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, se niega a autorizar una orden de lanzamiento nuclear. Si líderes clave del mando militar central se niegan, probablemente habría un golpe de Estado inmediato contra Putin. Después de todo, Putin dio la orden más seria y definitiva posible, y fue desobedecida abiertamente. Hasta que Putin confíe en que todos obedecerán, no dará la orden y no puede estar seguro de ello, porque en el momento en que las élites de Rusia tengan siquiera una pista de lo que está planeando, su prioridad cambiará instantáneamente de la lealtad a Putin a salvarse a sí mismos de la aniquilación total. Y la manera más rápida de hacerlo sería detener al único hombre que intenta iniciar una guerra nuclear por cualquier medio necesario. Además, la gran complejidad de preparar ciertas armas nucleares rusas es otro obstáculo importante. Por ejemplo, las armas nucleares tácticas no suelen desplegarse, sino que se guardan en instalaciones centrales. Para usar realmente una, Rusia primero tendría que sacar la ojiva del almacenamiento y transportarla a un lanzamisiles o a una aeronave. Esos convoyes seguramente ya son rastreados por satélites occidentales. Si la inteligencia occidental detectara ojivas nucleares saliendo del almacenamiento, alertarían al mundo. Incluso países como China e India contactarían al Kremlin, exigiendo explicaciones y presionando fuertemente a Putin para que retroceda. Retrocede un momento y observa todas estas barreras prácticas, técnicas y políticas. ¿Ves por qué Putin nunca podría usar armas nucleares de forma efectiva para lograr algo beneficioso? No es suicida. Este hombre ama mucho el poder, la riqueza y los lujos. Las amenazas nucleares de Putin son parte calculada de su estrategia Maskirova, el arte ruso de la decepción.
Putin busca que veamos una superpotencia nuclear imparable, pero gran parte de esa imagen es solo ilusión. La próxima vez que veas a Medvedev hablando de venganza nuclear y mano muerta, no te preocupes por eso. Trump lo llamó perdedor por una razón.